Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Mónica González, yo soy ingeniera forestal, hago parte del equipo técnico de la Dirección de Investigación y Prospectiva del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Hoy nos estarán acompañando desde la Dirección de Investigación en apoyo a todo el soporte técnico Sandra Ortegón y Melixa eh, Gómez en todo el tema de esa presentación. Entonces, el IGAL desde la Dirección de Investigación y Prospectiva les brinda una cordial bienvenida a la conferencia de nuestros viernes de investigación, que en esta oportunidad tendremos una charla muy interesante, denominada Escritura de Textos Científicos, Mitos y Realidades. Agradecemos a todos los presentes y quienes se van uniendo por acompañarnos en este nuevo viernes de investigación. Bueno, estaré moderando esta jornada de hoy donde aprenderemos acerca de la escritura de textos científicos. Para ello, quiero presentarles al doctor, investigador, físico Camilo Delgado Correal. Él es docente de vinculación especial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, físico y máster en ciencias, astronomía de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en física con énfasis en cosmología observacional de la Universidad de Ferrara, Italia. Las áreas de interés que el investigador Camilo nos tiene hasta el momento es políticas en ciencias, tecnología e innovación, epistemología de la física, cosmología observacional, divulgación de la astronomía, física clásica, astrofísica relativista, espectroscopía de galaxias, lentes gravitacionales, evolución de galaxias, estudio óptico de cúmulos de galaxias, materia oscura. Actualmente ocupa el cargo de profesión de vinculación especial de la Universidad Distrital, como ya lo dije, y ha trabajado como coordinador científico y líder de astronomía del Planetario de Bogotá, gestor de ciencia y tecnología en ciencias básicas y del espacio en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Colombia. Pues con toda esta información que les he dado, es una persona absolutamente idónea para el tema que hoy nos va a compartir dentro de este viernes de investigación. Quisiera, como protocolos de la ponencia, que les recordamos que todas las preguntas que vayan surgiendo a medida que nuestro ponente del día de hoy nos vaya presentando, pueden proceder a escribirlas en el chat y al terminar la presentación de nuestro ponente, les daremos paso a varias preguntas dependiendo de la cantidad y al final, si no alcanzamos a responderlas todas, se procederá a responderlas mediante correo electrónico. También les recomendamos registrar la asistencia en el formato que les estamos compartiendo hace un momento en el chat y les estaremos recordando. Entonces, ahora sí, te damos la bienvenida, doctor Camilo. Muchas gracias por aceptarnos la invitación a participar en este evento que el instituto ha venido posicionando para dar fortalecimiento a todos los investigadores del instituto y externos invitados de diferentes entidades. Te doy la palabra y los micrófonos son tuyos. Hola, ¿cómo están todos? Es un placer pues estar acá en este espacio del viernes de investigación en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Digamos que desde la Universidad Distrital, pues digamos, somos entidades aliadas. Desde hace muchos años me acuerdo un proyecto que estuvimos trabajando con imágenes satelitales para usos multipropósitos. Y bueno, estar acompañándolos en esta jornada. Vamos a discutir algunos aspectos detrás de esa comunicación escrita en ciencia, tecnología e innovación, sobre todo en desarrollos científicos en el área de física y de astronomía. Que son un poco mis áreas de actuación, pero que son, digamos, llevadas a todos los contextos. Entonces, mi nombre es Camilo Delgado Correal. Si me quieren seguir en Twitter, estoy como AstroColombian. Sigamos. Entonces, hemos observado diferentes estructuras en el universo. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta imagen, se ve la galaxia Andrómeda, que es nuestra galaxia vecina, M31, es la imagen de más alta resolución que
que tenemos de esa galaxia tomada con los instrumentos a bordo del telescopio espacial Hubble. También hemos observado estructuras, estas galaxias que son, tenemos gas, polvo, estrellas, materia oscura. Podemos ver que ellas colisionan, entonces generan estas estructuras, ¿cierto? En colisión, en inglés es el merging. Tenemos además grupos de galaxias que cuando ya llegan a ser entre 500 o 1000 galaxias unidas por gravedad, forman lo que se llaman los cúmulos de galaxias, que son las estructuras más grandes del universo unidas por gravedad. Y luego hemos podido observar que esas estructuras también llegan a generar una mezcla allí, una colisión, entonces también hemos observado eso. Pero cuando vemos hacia nuestro interior, vemos que nuestra estructura, ¿cierto? Nuestro cuerpo humano está lleno de elementos químicos. Entonces tenemos oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, ¿cierto? Ese calcio en los dientes, fósforo, potasio, sulfuros, cloros, sodio, entre otros elementos que están allí, en esa estructura del cuerpo humano, y que son la base pues, de toda nuestra química, pero además de lo que se conoce como el genoma humano. Digamos, todos los elementos químicos componen ¿cierto? Nuestros genes, toda nuestra información química está allí. Y en esta imagen a la derecha se muestra John Houston, cuando estaba más joven, haciendo la descripción del primer ser vivo que se codificó su genoma de un nemátodo. Y abajo está John Houston, es una fotografía que tomé de un diálogo de sabores de un amigo biólogo que venía de un grupo indígena con John Houston, que pues él es premio Nobel de Fisiología del 2012, bueno, ya murió en 2018, pero esas imágenes del 2011. Y entonces todos esos elementos químicos que componen nuestro cuerpo se originan, ¿cierto?, en diferentes procesos en el universo. Hay algunos elementos como el hidrógeno que vienen desde el inicio del universo. Tenemos otros procesos, otros elementos químicos, por ejemplo el hierro, asociado con explosiones de estrellas masivas. Entonces el hierro que tenemos en la sangre lo hemos encontrado en explosiones de estrellas de 100, más de 100, de entre 30 o 100 veces la masa del Sol, en explosiones de supernova. Y pues los hemos encontrado allí. Y así diferentes elementos químicos que poco a poco vamos encontrando. Recientemente tuvimos evidencia de la formación de oro a partir de una colisión de agujeros negros y pudimos tener evidencia usando espectros. Entonces podemos saber un poco, ¿cierto? Esos elementos químicos que tenemos en nuestro cuerpo provienen de esos eventos estelares. Y entonces podemos decir que pues lo que decía Carl Sagan, ¿no? Este gran divulgador de la astronomía, este gran científico, que somos polvo de estrellas, que además piensa en las estrellas, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, esta es una tabla que muestra el top 5 de elementos químicos que se encuentran en la corteza continental del planeta Tierra. Entonces, oxígeno, aluminio, silicio, calcio, hierro. Tenemos aquí otra imagen que muestra los elementos en la superficie de la Luna. Entonces, el top 5. Entonces está el oxígeno, el manganeso, el silicio, el calcio, el hierro. Tenemos ahora en la atmósfera de Júpiter, con mayor cantidad de hidrógeno, de helio y unas trazas de carbono, nitrógeno, oxígeno. Tenemos ahora en Saturno, entonces hidrógeno, son la mayor cantidad en esa atmósfera de Saturno, helio y unas trazas de carbono, nitrógeno y oxígeno. Y entonces eso nos muestra, pues, que, ¿cierto? Nuestro hogar, que es el planeta Tierra, que está en un vecindario cósmico, que es el sistema solar, que está en la ciudad cósmica, que es la Vía Láctea, que está en el país cósmico, que sería el cúmulo de galaxias, que en nuestro caso se llama el supercúmulo de la Laniakea, y finalmente hay un continente cósmico, que es esta gran red cósmica. Entonces, al final esto nos lleva a que somos universo. Entonces, esto es una imagen de una niña que estuvo en un festival de astronomía, y pues el fotógrafo, el espectador Mauricio Alvarado, tomó esta imagen para su nota sobre el festival, y entonces representa un poco cómo se está observando, ¿no? Nosotros cuando observamos hacia las estrellas nos estamos identificando nosotros mismos.
Entonces, esto me sirve de introducción para lo siguiente. Entonces, nosotros somos una configuración de un conjunto de ciertos átomos que piensa sobre la estructura del universo, y para ello hemos generado códigos de comunicación entre nosotros a través de la escritura de textos científicos, donde colocamos nuestros hallazgos a partir de ideas, observaciones, experimentos y modelos usando la razón. Entonces, parte de esas ideas, parte de esas observaciones, parte de esos experimentos, parte de esos modelos analíticos, en muchos casos usamos la matemática, usamos la estadística, para llegar a dar un acercamiento a lo que es la realidad. Y muchos de esos resultados, en primera medida, los llevamos a lo que es una publicación científica. Entonces tenemos artículos científicos, tenemos documentos de patente, podemos escribir propuestas de investigación para buscar financiamiento, ¿cierto? De lo que queremos hacer, y luego ya en los artículos científicos colocamos pues, los resultados de esa investigación, pero también podemos ir más allá y podemos escribir no solamente textos de investigación, sino también podemos escribir textos de divulgación científica basada en lo que hemos encontrado, en esos descubrimientos, en esos hallazgos, en esos acercamientos a la realidad. También hemos generado documentos, ciertos textos de ciencia ficción, de enseñanza de la ciencia, documentos de patentes, es decir, documentos de innovación, que muestran nuestro pensar motivado por nuestra curiosidad y por nuestra necesidad, porque usualmente pensamos, ¿cierto? ¿Por qué pensamos? Entonces, es porque queremos, porque se nos da la gana, ¿no? Es un tema de curiosidad y por necesidad, ¿no? Tenemos como seres humanos que estamos en este planeta Tierra, pues desde que salimos de las cavernas hemos tenido ciertas necesidades y pensamos por ello, pero también hemos visto el cielo y nos ha generado curiosidad lo que hemos visto allí, como diferentes contextos. Este es un ejemplo de uno de los mayores divulgadores de la ciencia, llamado Stephen Hawking, que además fue un gran científico. Entonces, como él generó un documento como la breve historia del tiempo, donde mostraba todo lo que es la cosmología moderna, y esta cosmología es el estudio del universo. Pero él fue un gran cosmólogo teórico. Entonces, aquí se ve uno de sus papers, sus artículos científicos publicado en esta revista de los Proceedings de la Royal Society of London en 1970, y hablaba sobre las singularidades del colapso gravitacional y la cosmología. Entonces, el paper lo escribió con otro científico llamado Penrose. Muchos años después ganó el Premio Nobel de Física sobre los estudios en agujeros negros, entonces la física de agujeros negros. Hawking ya estaba muerto pues cuando se dio el Nobel a Penrose, pero digamos que Hawking popularizó ese concepto del agujero negro. Entonces Hawking hizo una tarea desde empezar a estudiar, desde su tesis de doctorado, los agujeros negros desde un punto de vista físico-matemático, hasta que años después, luego de recibir el perdón, no sé, eso no se conoce mucho, pero Hawking fue el científico que recibió el perdón por parte del Papa Juan Pablo II a Galileo. Ustedes saben que a Galileo pues estuvo muchos años eh, pues sí, en una especie de confinamiento, porque pues él en ese momento decía es que la Tierra se mueve, ¿no? Y todo ese nacimiento de esa astronomía moderna con Galileo, pero en esa época pues la iglesia no estaba muy de acuerdo y bueno, surgieron muchas situaciones hasta que en el 92 aproximadamente llega y Papa Juan Pablo II dice no, nos equivocamos, Galileo tenía razón. Y entonces buscaron, pues dijeron, bueno, luego de Galileo, ¿quién siguió su obra? Fue Newton, y Hawking tenía la cátedra lucasiana, que fue la misma cátedra que tenía Newton en Cambridge. Entonces Hawking fue ese gran científico, ¿cierto?, de representación de la comunidad científica que recibe ese perdón. Y luego hay un editor de libros que le dice a Hawking, escríbase ya un libro de divulgación, y se volvió un bestseller. De hecho, solo tiene una ecuación, que es la ecuación E igual a mc al cuadrado. Entonces, como científicos y, bueno, en realidad todas las personas que se acercan a este mundo de la escritura de textos científicos, pues estamos inmersos en este tipo de documentos. Entonces, cada documento tiene una estructura, tiene un motivo, debes entender el público.
es fundamental. Y además parten de construcciones sociales. Entonces tenemos los textos de investigación, divulgación, ciencia ficción, enseñanza de la ciencia, documentos de patentes. Entonces aquí hay otro ejemplo, este es un documento ya específico, ¿cierto? Porque aquí tenemos uno que hizo Hawking para divulgación, el otro que es del trabajo científico. Este es ya un libro de enseñanza de esos conceptos de cosmología, lo escribe con Ellis, y entonces pues es un libro de texto enfocado en la teoría general de la relatividad de Einstein y cómo pues dando soluciones a esas ecuaciones de campo, como encuentra Einstein, yo puedo incluso llegar a describir la física que está allí asociada con agujeros negros. Y además con la estructura a gran escala del universo. Entonces ya es un libro de texto, ¿no? Ya es enfocado en la enseñanza. Entonces digamos que, porque en ocasiones cuando tienes un artículo científico no tienes el tiempo de ir con detalle a muchos conceptos. Tú estás mostrando, quieres mostrar los resultados de tu investigación, entonces eres muy concreto a la hora de escribir tus referentes conceptuales y va dirigido a un público de investigadores, ¿cierto? Una comunidad científica. En el caso de divulgación, pues tú lo que buscas es generar un despertar del público, un asombro, ¿no? Que las personas se lleven a la mente ese tema, ¿no? No quieres que después de que la persona se lea el libro de divulgación se vuelva experta en el tema, no, quieres es, encender ese espíritu científico, ¿no? Ese ser científico que todos llevamos por dentro y además que se genere esa conversación en torno a la ciencia. Mientras ya en un texto de enseñanza, pues es parte de esa escuela que quieres seguir alrededor de un tema. Entonces ya puedes extenderte con cierta información, precisamente pensando en la formación de las personas, ¿no? Ese mayor número de elementos de las personas para que ellos puedan aprender. Entonces aquí, por ejemplo, hay un otro ejemplo que es un paper muy famoso que se llama, en esta temática, los agujeros negros, que fue publicado en una revista llamada Physics Today, en el 71 por dos profesores, Remo Ruffini y John Wheeler. Entonces, Remo Ruffini es quien está acá, ellos son, ¿cierto? De la izquierda es Remo Ruffini y John Wheeler es el de la derecha. En la foto que se ve arriba, donde está Einstein, también se observa Wheeler cuando estaba joven. Entonces, Wheeler y Einstein fueron compañeros de trabajo en el Instituto de Estudios de Princeton, pero luego, bueno, Einstein muere y ya, pues, Wheeler sigue su carrera en Princeton, ahí se conoce con Ruffini, publican este artículo de introduciendo el concepto de agujero negro, los primeros papers donde se definen ya con las observaciones, con lo que se tenía que era un agujero negro, y luego, pues, años después, cuando hago mi doctorado en Italia, pues, me encuentro a Remo Ruffini, pues, ya unos años después, ¿no? Es parte de esa escuela, ¿no? Que nos llega más. Otro de esos papers famosos, cómo uno puede llevar, eso es algo también de escritura científica, luego se publica un paper, tú puedes, o un artículo científico, ¿no? En español, tú puedes escribir notas de prensa, por ejemplo, entonces esta es una nota de prensa que le escribieron pues a ese trabajo que venía desarrollando Wheeler con Ruffini en Princeton, entonces describiendo, ¿cierto?, lo que ellos trabajaban. Entonces pues ya es una publicación que tiene que ser muy escueta y muy directa, ya es una nota de prensa, ¿no? Este es otro de los papers famosos de los agujeros negros. Entonces ustedes ven cómo la composición, empieza uno a mirar de qué se compone un artículo científico, ¿no? Entonces tienen su resumen, ¿no? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Qué resultados? La introducción que muestra ese marco conceptual, ¿no? Y empezamos, pues, en este caso, este artículo, se muestra pues, algunas definiciones de lo que es un agujero negro y cómo se podría llegar a observar esa sombra de horizonte de eventos, que es un concepto detrás de eso. Entonces, años después se obtiene la primera imagen de la sombra del horizonte de eventos de un agujero negro y este fue el paper. Entonces, aquí
digamos que muestra varios temas, ¿cierto? Cuando yo tengo ese tipo de artículos modernos, digamos, de esta época, que este es del 2019, donde el autor ya no es un nombre, ¿no? O sea, cuando uno mira acá, ¿cierto? Es la primera imagen se llama Event Horizon Telescope, que fue toda una colaboración internacional de más de 8 radiotelescopios conectados para obtener esta imagen directa usando ondas de radio de la sombra del horizonte de eventos de un agujero negro. Y entonces en este caso, ahí dice los autores, dice la colaboración de este telescopio del horizonte de eventos. Entonces dice, al final va a mostrar la lista de autores. Entonces ustedes ven algunos detalles, ¿no? El tiempo que se demora en la revisión del artículo, luego cuando lo aceptan, luego ya cuando lo publican, y muestra pues lo que yo les comentaba, lo que debía tener un resumen, ¿no? O sea, qué se hizo, ¿no? Cómo se hizo y qué resultados se obtuvieron. Y bueno, las palabras claves que están detrás. Entonces aquí uno puede, digamos, ir al artículo. Bueno, estos son algunos datos que muestran de ese agujero negro, ¿cierto? El uso de las tablas, como todo el tema de la notación científica allí. Tenemos usualmente, en algunos casos se colocan esas notas, ¿no? También pues, referencias, usualmente cuando los datos que uno muestra en un artículo científico no son tomados o medidos por el grupo de investigación, por la persona, pues siempre se debe citar de dónde se sacan esos datos. Entonces, por eso en esas aparecen referencias allí que son datos extraídos de otros sitios. Y pues uno también puede colocar notas al respecto. Este fue la colaboración de ese Event Horizon Telescope. Se pueden ver más de 8 radiotelescopios conectados, está toda la información. Entonces es como ese manejo de las figuras, ¿no? Que deben ser autocontenidas, los artículos científicos y las tablas, ¿no? En este caso, pues tenían toda la información de todos los radiotelescopios que se habían usado. Lastimosamente, hubiéramos podido estar allí si tuviéramos un radiotelescopio de esas capacidades en Colombia. Ahorita se están desarrollando algunos proyectos entre varias universidades, pero digamos que estamos en mora de tener un radiotelescopio aquí en Colombia. Se dan cuenta, hemos podido tener, si uno tenía el radiotelescopio en Colombia, pues hemos podido haber participado de esta investigación. Entonces, esto es una de las varias de las imágenes que al final ellos configuraron. Ahorita más adelante les voy a mostrar sobre los autores, ¿cierto? El número de autores que tuvo esta publicación. Importante las gráficas autocontenidas en las publicaciones científicas. Entonces, la idea es que cuando uno va a mostrar un resultado científico, que esté toda la información allí dentro de ese gráfico, ¿no? Que no quede nada suelto. Entonces, en esta, digamos, muestra este es otro estudio que es asociado con los agujeros negros, en este caso el movimiento de estrellas alrededor del agujero negro en el centro de la Vía Láctea, en nuestra galaxia, y entonces se muestra a lo largo de varios años el movimiento de esas estrellas. De hecho, esta es de una estrella que se llama S1, la imagen a la izquierda, y se notan allí con los diferentes colores, ¿cierto? Las mediciones por año, y además con los símbolos se muestra qué tipo de instrumentos se utilizó, instrumentos asociados a los telescopios que quedan en Chile, al norte de Chile. Entonces se ve aquí pues las unidades, ¿cierto? En arcosegundos, bueno. Entonces luego de que tuvimos toda esta información, ¿cierto? Acerca de agujeros negros, acerca de... tenemos simulaciones de ondas gravitacionales, bueno. Llega este libro que se llama La ciencia de Interstellar, que es de Kip Thorne. Entonces ahí resume toda esa física, o esa ciencia, sí, que está detrás de esa película que se llamó Interstellar, una película de ciencia ficción de Christopher Nolan. Entonces, Kip Thorne es un científico. De hecho, es profesor emérito del
Instituto de Tecnología de California, el Caltech. Y fue el consejero científico y fue productor ejecutivo de Interstellar. Entonces, toda esa física detrás, lo que hizo fue colocarla, o sea, lo que fue usada en el guión de la película y en el acompañamiento en la película, lo puso en este libro. Entonces, como uno como científico o una persona interesada en producción de ciencia, de tecnología, de innovación, bueno, uno puede llegar a escribir textos que no solamente van a ser divulgativos, como en el caso de la historia del tiempo de Stephen Hawking, sino que también pueden ser llevados al cine. O sea, cómo la escritura científica puede, digamos, trascender fronteras, ¿no? De la comunidad científica y llegar a una comunidad general, porque esta fue una película pues, vista por todo el mundo en ese momento, es una de las mejores películas que se ha hecho de ciencia ficción, con referentes muy fuertes de ciencia. Y pues ustedes ven, digamos, lo que está detrás. Entonces, ¿cómo yo puedo, digamos, hacer textos científicos? No solamente son los artículos científicos, parte del mensaje que les quiero dejar. O sea, uno puede llevar y explorar luego, hacer textos de divulgación científica, se pueden hacer guiones museográficos para museos, museos de ciencia, y te pagan por ello también. Es decir, hay una línea de escritura científica. También puedo empezar a escribir textos de ciencia ficción o lo que les comentaba de divulgación científica, y todo eso va allí, ¿no? Entonces, en este libro, pues hay muchos aspectos que de esa investigación de agujeros negros, por ejemplo, aquí muestra un poco todo ese desarrollo de ese concepto de agujeros negros desde Schwarzschild, luego por Roy Kerr, luego por Hawking, por Robert Oppenheimer, por Andrea Ghez, de personas que han trabajado en ese tema, y luego muestra una imagen de John Wheeler, hablando de singularidades, agujeros negros en el universo. Entonces, un poco él hablando de cómo ha llegado pues, a desarrollar eso, ¿no? Kip Thorne. Kip Thorne y Remo Ruffini fueron compañeros de postdoc en Princeton. Bueno, entonces aquí hay como una estructura de, pues si uno quiere escribir un artículo científico, ¿no? O sea, esto es de hecho es un artículo que habla del paso a paso para principiantes para escribir un artículo científico, ¿no? Entonces, 2015, y pues muestra una serie pues, de recomendaciones que pues uno las resume aquí, ¿no? Entonces debes tener pues el título, ¿no? Usualmente debe ser muy atractivo el título, muy compacto. El abstract, ¿cierto? Debe ser comprensible por sí mismo, debe mostrar lo que les decía, qué se hizo, cómo se hizo y los resultados, ¿no? Y claro, una conclusión y todo eso en par de líneas. Finalmente, ese abstract es lo que te van a preguntar cuando te digan, dime en 2 palabras, dime en 3 minutos lo que hiciste, porque lo que buscamos es mostrar allí, ¿cierto? Ese resultado científico, de esa investigación científica. Luego tenemos una introducción, entonces hablar un poco de ese estado, ese estado actual del conocimiento en esa área, ¿no? Con las referencias. Identificar pues toda esa transición que hemos tenido en ese conocimiento. También es importante mencionar en la introducción pues lo que se va a desarrollar en el trabajo, lo que se muestra, es ese marco teórico que tiene esa investigación. También luego, bueno, tenemos todo eso con las referencias, y la idea es que si vamos a hacer, no sé, un análisis de los datos que tenemos o hemos tomado o hemos usado, que sea
que sea el que vamos a usar allí, ¿no? Ese conocimiento, ¿no? Ese marco teórico, no algo pues, muy general, sino pues, lo que queremos es mostrar esas referencias a ese conocimiento de lo que luego vamos a utilizar, eso es importante. Luego viene esta componente de los materiales y métodos, ¿no? Entonces es pues, describir ese procedimiento, ¿no? Usualmente tenemos o mediciones, observaciones, pero también podemos hacer modelos analíticos. Entonces la idea es describir pues, con detalle ciertos montajes, en el caso si son experimentos o si usamos alguna técnica de análisis de datos, en el caso de usar ciencia de datos o si, ¿cierto? La muestra que usamos, en el caso, no sé, uso de imágenes digitales de cualquier tipo, ¿no? Imágenes satelitales, bueno. El detalle por qué usamos esas imágenes, no otras. Entonces viene todas esas técnicas que usamos. Si usamos algún método estadístico, también algunas consideraciones éticas, bueno. Luego de que tenemos descrito eso, entonces vamos a mostrar los resultados que encontramos. Ahí usualmente encontramos las tablas, pero lo más importante son los gráficos. Yo sí considero que es el corazón, ¿no? Es decir, uno puede representar esas tablas en gráficos, entonces es mucho mejor. Es decir, incluso uno puede poner esas tablas en anexos, pero a menos que la tabla sea muy importante y que ella misma se describa. Pero un consejo que sí doy es que sean imágenes, ¿no? Que representen esos datos, ¿no? Pueden ser gráficos, pueden ser, sí, ahí es donde viene la creatividad, viene el uso de nuevas herramientas de gráficos. Hay, por ejemplo, una herramienta en Python que, bueno, es una librería de Python, se llama Matplotlib. Ustedes pueden ir, digamos, y ayuda mucho, ¿no? Entonces, Matplotlib. Entonces aquí ustedes, pues es una herramienta de visualización de datos. Entonces, aquí ustedes ven ejemplos y pueden pues darse cuenta de todo lo que pueden hacer, ¿cierto? La representación de esos datos en gráficos, pues puede llevar al análisis de una mejor manera. Entonces, digamos que es recomendado. Entonces tenemos eso. Luego ya viene todo lo que es los análisis, ese análisis de resultados que genera esa discusión, ¿no? Al respecto. Esa conversación acerca de lo que se obtuvo, ¿no? Como, bueno, esto en el contexto de ese área de conocimiento, ¿cuál es esa generación de ese nuevo conocimiento? Porque algo muy importante cuando tú vas a escribir un artículo es porque tú tienes resultados, ¿no? Y tú mides o tú observas o tú haces análisis de datos o bueno, en fin, muchas cosas y tú dices, ¿cuál es la relevancia de esta investigación científica en esta comunidad? Porque al final esto lleva a una comunidad científica. De hecho, muchos de los artículos científicos van a un proceso llamado revisión de pares, que son pares tuyos en la comunidad científica, que hacen parte pues, de todo ese establecimiento de la comunidad de expertos, ¿no? En el área. Y entonces es muy importante que pues tú veas la relevancia, ¿no? Entonces tú dices, ok, ¿cuál es lo relevante? Entonces, en esta parte de la discusión, ahí tienes que resaltar esa relevancia, porque pues, lo anterior es algo más, ¿cierto? Tú escribes tus métodos, tus materiales, bueno, todo lo que has hecho, los resultados que obtuviste, pero ahora viene en esa discusión, es uno de los aspectos más importantes de ese artículo científico, es hablar de esos resultados que obtuviste, por qué son tan relevantes, ¿no? En ese conocimiento, en esa generación de nuevo conocimiento. Puede ser también uno puede generar nuevo conocimiento aplicado, ¿no? En las ciencias, digamos. Es decir, pero es muy importante mostrar esa relevancia para aumentar pues, el estado del conocimiento actual en esa temática. También uno puede pues, llevar y mostrar, bueno, qué se puede hacer más adelante, cuál sería el siguiente paso.
cómo lo puedo conectar con otras áreas de conocimiento, ¿no? Y por último, viene, claro, unas conclusiones ya pues finales de lo que se hizo, unas perspectivas de ese trabajo, y se colocan pues ya las referencias. Digamos que esto depende mucho de la revista en la que uno va a publicar, porque pues hay unos formatos, cada revista tiene sus formatos y uno tiene que revisar pues qué tipo de referencias se siguen, ¿no? Entonces hay unas que van las reglas APA, decir, hay de diferente tipo, y ahí es donde uno pues tiene que revisar los formatos de la revista, ¿no? Eso es algo que siempre se hace. Entonces, aquí viene la segunda parte, que son como unos tips. Entonces, hay que desarrollar la idea, ¿no? Desde ese pensamiento hasta ponerlo en documento. Entonces, que es una de las componentes más complejas, porque usualmente uno sí hace los experimentos, hace los análisis, las imágenes, y ya tiene lo que va a ser como el corazón del artículo, pero uno dice, bueno, ¿esto para qué me sirve? ¿No? ¿Esto para qué le sirve a la comunidad científica, a la sociedad? Es donde hay que pensar, ¿cierto? Antes de escribir, también hay que generar lo que yo llamo, lo que se llama el estilo de pensamiento, el estilo de escritura. Entonces, no es algo que yo lo considero que se va desarrollando con los años, que es esa forma de escritura propia, y entonces uno puede empezar a identificar en ciertos artículos, pues, quién lo está escribiendo. Entonces, eso es importante. Aprender técnicas de escritura. Entonces, aquí viene usualmente todas las reglas gramaticales, ¿no? Saber todo el tema de la redacción. Entonces, es muy importante aprender esas técnicas de escritura, porque a pesar de que sea una comunicación científica, para pares científicos, para una comunidad científica, no debemos olvidar pues las reglas básicas de escritura. De lo más complejo cuando eres una persona que no eres nativa de idioma inglés, pues es eso, ¿no? Que ahorita pues hay herramientas que ayudan a que la escritura en esa segunda lengua quede mucho mejor. Actualmente ayuda pues las personas que vivieron en países tanto cierto de habla inglesa, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, o personas que pues en sus, no sé, doctorados o en sus experiencias de vida pues tuvieron tiempo también en países donde se habla inglés a pesar de que tenga otra lengua, ¿no? En Europa por lo menos, uno se habla, digamos, de Inglaterra, y mucho del idioma que se maneja entre todos los europeos es el inglés, ¿sí? Y es el idioma que ahorita pues se escribe, o sea, la ciencia se escribe en inglés. Es por eso coloqué esto en inglés, porque es muy importante eh, empezar a acostumbrarse a escribir en inglés. Sí, es fundamental, se puede hablar. Pero bueno, esto digamos se aplica también a artículos que nosotros escribimos en español, porque tenemos que ir a todas las audiencias. Digamos que uno cuando es un resultado científico, a veces son muy locales y en realidad pues uno le interesa el público local, ¿no? Entonces es importante escribir esos artículos en español en este caso. Saber también las reglas gramaticales en español, es decir, reglas de redacción, todos esos tips son importantes. Después viene un paso que es escoger esa revista, ¿no? Y ver el proceso de sometimiento de esos artículos, proceso de envío de esos artículos. Entonces ahí depende del tipo de documento que uno generar, ¿sí? Uno quiere generar. Hay una lista, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia tiene una innovación, en Ciencias tiene una lista de la clasificación que se tiene de revistas, porque tú, digamos, escribes el artículo científico y luego pues recibes una puntuación asociada a él, dependiendo de donde trabajes, donde estés, pero siempre hay formas de que eso quede allí. Y claro que publicar una revista prestigiosa pues te dará más puntos dependiendo de donde estés, o incluso internacionalmente uno tiende a citar artículos científicos que estén en revistas más prestigiosas. Entonces hay unos ciertos indicadores
para revisar tanto pues el factor de impacto de la revista como del investigador. También revisar qué complicaciones pueden haber con los coautores. Hay que definir muy bien el rol de cada autor, qué es lo que cada autor va a hacer, para que después no existan problemas, ¿no? Que un autor diga, no, yo no, digamos, no quiero que este otro esté allí, o que puede pasar que no se mencionen autores, ¿no? Es decir, hay temas de ética que son muy importantes tener en cuenta allí. Se supone que toda la persona que colabora tanto en la obtención de los datos, como el análisis de los datos, como toda esa conversación acerca pues, de los datos o las mediciones o bueno, los análisis, pues deben estar allí. ¿Sí? Incluso algunos, los que están incluidos en la construcción del aparato. Ahorita vamos a ver uno de esos artículos que fue el descubrimiento del bosón de Higgs, que es una partícula fundamental en el modelo de materia del universo, de ese modelo de física de partículas, y para ello se tuvo que construir un acelerador de partículas llamado el LHC, y obviamente pues las personas que hacían parte de la componente instrumental tuvieron que aparecer como autores de la publicación, porque pues sin el aparato no puedes medir. O sea. También hay herramientas, usualmente, bueno, las herramientas de Office en algunas publicaciones basta, pero la comunidad científica en su mayoría está migrando hacia LaTeX, ya empezó a migrar hace muchos años. Es un sistema de texto en el cual tú tienes que hacer un código para luego ver lo que está pasando. Entonces uno puede llegar y compilar algún documento. ¿Sí? Hay herramientas que te ayudan a hacer eso. Hay una que se llama Overleaf, que puedes hacerlo online. Entonces esto ayuda mucho. Entonces aquí ustedes ven que ustedes tienen toda la componente del código en LaTeX, y aquí se ve cómo va quedando. Entonces, ustedes pueden hacerlo online, pueden compartirlo con otros autores. Entonces, esa herramienta, esta Overleaf, ayuda mucho en todo lo que es documento colaborativo, una herramienta para hacer documento colaborativo en LaTeX. En el caso de las herramientas de Office, pues uno tiene el Google Docs, que también ayuda mucho, sobre todo se puede usar para hacer la estructura del artículo. Uno puede hacer una presentación de la estructura del artículo y uno lo comparte con los otros autores, y luego pues ya cada uno lo hace. Luego pues migramos todo a un documento tipo TeX, que es, pues aquí se ve un poco como lo que tú vas escribiendo, y luego cómo va quedando. Entonces uno, digamos, y lo puedes conectar con tu correo, y entonces uno puede, digamos, trabajar, ¿no? Y lo usan en todo el mundo. ¿Sí? Entonces les recomiendo esa herramienta para este trabajo colaborativo, ¿no? Digamos acá. Tenemos reglas de los referees, entonces los editores, el lenguaje del editor. Esto también es importante porque pues tú vas a una comunidad científica específica en cada área, sea de ciencia, de ingeniería, ¿cierto? De tecnología, bueno, tenemos, cada campo hay unas reglas. ¿Sí? Entonces, los físicos producen ciertas unidades de conocimiento usando ciertas reglas, biólogos, los químicos, y específicamente en cada área. Entonces, porque el conocimiento va generando ciertos, lo que yo llamo las modas, los booms. Entonces hay ciertos temas que empiezan a ser más relevantes para la comunidad en ciertos momentos que otros. Entonces debes también saber jugar con eso. Luego pues ya viene escribir el artículo científico, entonces debe ser un título muy claro, ¿no? Informativo, corto. Por ejemplo, uno de los artículos más famosos de Einstein era: depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía. Y ahí fue donde él plantea esa ecuación de E igual a mc cuadrado. Entonces, ojo, el otro artículo famoso donde plantea las bases de la relatividad especial, que era sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Entonces, pues ahí uno se da cuenta, ¿no? El abstract, ya les decía, ese resumen, ¿no?
las figuras, las tablas, la introducción que hablábamos antes, todo el tema de los materiales y métodos, ¿no? Las muestras, los datos. Entonces estamos entrando a lo que se llama el Big Data, ¿no? Tenemos grandes cantidades de información. Todo campo científico está migrando los datos, o sea, las imágenes son datos. Entonces, todo empieza a ser datos. Y todo el análisis de datos empieza a coger mucha fuerza, técnicas de inteligencia artificial. Entonces, la idea es que en este siglo XXI muchos de los artículos científicos están usando esas técnicas de inteligencia artificial para mejorar los análisis. Entonces, hay que incluir ese tipo de información. Resultados, la discusión, las conclusiones. La sección de agradecimientos es importantísima, ¿no? Ahí ya también uno puede colocar la información de las personas que le ayudaron a uno, pues, en discusiones acerca de los resultados, de los datos, bueno, pero también de las fuentes de financiación. Entonces ahí es donde uno coloca quién lo financió a uno. En algunos casos uno, no sé, se ganó una beca o se ganó un fondo de algún lado y puede colocar esa información, debe colocar esa información allí. Luego las referencias y el apéndice, los apéndices, ¿no? Porque a veces son tablas, información que no entra, no es relevante cuando estás leyendo el paper. Y la información sobre el tipo de software que usaste para analizar los datos o los tipos de códigos que usaste, códigos computacionales. Y bueno, los datos mismos. Entonces, estos son algunos ejemplos de algunas notas. Esta es una que producimos recientemente, un nuevo estudio de curvas de rotación de galaxias espirales. Entonces, esto salió luego de un congreso. No, este no era. ¿Dónde está? ¿Dónde está el sitio? No. Me cogí otro link. No, es que yo aquí copié el que no era. Este es uno que salió. A ver, uno se coloca acá a buscar algo, les voy a mostrar algo que se llama el Google Scholar. Entonces, esto es una lista, digamos, de los, cuando uno es investigador, Google le genera esto, es una herramienta de Google y uno puede buscar los artículos. Y entonces genera el factor de impacto, cuántas citaciones. Entonces, ese paper que les quería mostrar era este. Entonces, es un paper de proceedings, es decir, luego que hay un congreso, esto fue el Congreso Americano de Astronomía, entonces presentamos la ponencia sobre un nuevo estudio de curvas de rotación de galaxias espirales y luego entonces nos pidieron que escribiéramos una nota pequeña sobre el desarrollo del trabajo y al final pues estaba la introducción, ¿cierto? Todo ese marco teórico, una nota corta, ¿no? Alguna parte del desarrollo matemático que hicimos, físico-matemático, y al final pues las ecuaciones que se obtienen. Y lo que hicimos luego fue comparar con las observaciones para mostrar la relevancia de ese modelo. Entonces, acá digamos que tenemos la imagen de alta resolución, ¿cierto? Entonces tiene que estar todo pues muy bien detallado, sobre todo cuando uno hace análisis de los datos, ¿cierto? Y como una función matemática, ¿no? En este caso tiene un significado allí, puede estar relacionada. Este era uno de los ejemplos y al final pues vienen las referencias, ¿no? Que usamos allí. Este es un tipo de documentos científico, ¿no? Luego viene, este es otro documento, ya esto es un artículo ya que es mucho más desarrollado, que es, este fue un paper que sacamos cuando estaba haciendo el doctorado, que fue muy citado, más de 200 citas, sobre el estudio de un cúmulo de galaxias y cómo yo puedo entender la distribución total de masa. Entonces, cuando uno mira va al artículo, ¿cierto? Entonces, toda la componente, lo que les hablaba, ¿no? Entonces, ¿cierto? El título, los autores, por acá, las afiliaciones, la introducción, entonces todo ese marco teórico, ¿no? Ese marco del estado actual del conocimiento en esa área, pero ya viene siendo muy específico. Entonces, en este caso, pues hay solo una línea que habla, ¿cierto?, del uso de lentes gravitacionales para estudio de cúmulos de galaxias.
y se muestran algunas referencias, pero ya después entramos en el análisis ya específico de lo que queríamos. Y entonces después de eso ya se muestran todos los trabajos que se han hecho pues en ese cúmulo, además porque es súper enfocado en ese cúmulo de galaxias, y luego todo el tema de los datos, toda la descripción de los datos que se trabajó, cómo fue la extracción de los espectros, la medición de Mann-Redshift, un tipo de distancias en el universo. Y entonces esto es lo que le comentaba de las imágenes, ¿no? Entonces es un cúmulo de galaxias, estas son galaxias que han sido lensadas, y entonces vemos acá toda la información de cómo se construyó esa imagen. Debe ser, digamos, autocontenido, ¿no? El caption también es muy importante. Usualmente las personas leen de los artículos científicos, o sea, la base, digamos, es el abstract, y luego, digamos, uno va a los gráficos, ¿no? Y luego ya va con detalle a todo el texto, pero eso se da una idea de lo que está pasando. Entonces luego, pues tienen que ser muy detallados, ¿no? Luego que tenemos eso, nos vamos al modelamiento. Entonces, ¿cierto? Se hizo un modelo allí, físico-matemático, para estudiar lo que se observaba en esas imágenes. Y aquí está el modelo que se hace. Y al final, pues ya vienen las conclusiones. ¿Sí? Y pues lo que les decía, los agradecimientos. Pues, por ejemplo, acá se muestra que los autores agradecen, ¿cierto?, a las discusiones con el referee. En algunas ocasiones los referees dan puntos extra para que el artículo quede mejor, ¿no? Luego de la revisión, le dicen a uno, sí, unos comentarios, cómo mejorar algunas líneas. Y también uno coloca todo ese soporte de financiación que se tuvo. Y también entonces uno puede, digamos, dar link, por ejemplo, a los ya catálogos que se obtienen, o otros detalles. Y también lo que les decía, los anexos de los apéndices, que, digamos, sirven para ya chequear pues, las tablas. En este caso fue un catálogo de galaxias que encontramos nuevas en ese cúmulo. Después descubrimos nuevas galaxias y los espectros pues, de las galaxias. Y bueno. Pero entonces colocarlo dentro del artículo hace mucho ruido el artículo. Por eso uno lo coloca dentro de los apéndices. Esto es otro artículo, ¿cierto? Que hemos trabajado, digamos. Lo muestro porque sacar esto, digamos, yo lo hice cuando estaba en Italia, y usualmente cuando hay un sesgo también, pues a los latinos los sufrimos mucho, los africanos, es decir, los países que estamos que se llama la periferia, digamos, ¿no? Porque desafortunadamente mucho este conocimiento científico y tecnológico, pues estos grandes editoriales, pues las grandes revistas son europeas, norteamericanas. Entonces hay un sesgo, entonces digamos que es más fácil publicar cuando estás afuera que cuando estás adentro del país. Pero lo hicimos aquí desde Colombia, lo hicimos ya en otro campo. En este caso, pues yo soy experto usando técnicas de análisis de imágenes de diferentes contextos, ¿no? Entonces, en este caso era unos datos que venían cuando New Horizons visitó a Plutón, y entonces tomó unas imágenes de Plutón, y entonces estamos estudiando la geomorfología de Plutón, de una región llamada Sputnik Planicie, la tesis de maestría de Javier Suárez. Yo era codirector con Luis y con Fabián. Y entonces pudimos sacar esta publicación en una revista de primer orden, se llama Planetary Space Science, desde Colombia. Entonces, ¿cierto? Aquí ustedes ven la publicación de tal, nacional. Y ya es, digamos que, aquí está la relación, ¿cierto? Entonces ustedes ven lo mismo, ¿no? Entonces el resumen, ¿no? La estructura, la introducción, el trabajo previo que se había hecho, en este caso por New Horizons. Luego todo lo que es materiales y métodos, ¿no? Todo este trabajo con las imágenes que teníamos en ese caso. Ese era el insumo que teníamos, ¿no? Entonces describiendo qué significan esas imágenes. Y luego ya en los resultados, pues los análisis que hicimos sobre esas imágenes, estudios de tipo morfológico, y pues que era algo novedoso. A pesar de que los datos han sido publicados, estaban en línea, faltaban ciertos análisis sobre esa región, y eso fue lo que le dimos relevancia. Y al final un modelo de geofísico lo que está pasando allí. Y bueno, teníamos los resultados, y aquí por ejemplo agradecimientos.
pues, por ejemplo, se hizo este agradecimiento, ¿no? A Sofía Barragán por su revisión. ¿Sí? Entonces, eso es, en este caso, pues la financiación sí vino de parte de nosotros, o sea, fue con presupuesto pues, de cada uno, ¿no? Y cada uno pues colocaba acá, aquí se muestra un poco lo que hizo cada uno, ¿no? Entonces, Javier, ¿no? Esto es algo que está empezando a pasar en las publicaciones científicas, que es mostrar qué es lo que hace cada autor, cuál es la contribución de cada autor. Entonces, Javier, la conceptualización, la metodología, validación, análisis formal, recursos, corrección de datos, escritura. Luis, conceptualización, validación, ¿cierto? Escritura también. Aquí en mi caso fue la conceptualización, la validación, análisis formal, análisis de visualización, escritura también, ¿cierto? Supervisión. Y así, entonces es interesante porque empiezan a aparecer esas nuevas secciones de los artículos para mostrar exactamente qué hace cada uno y las referencias. Bueno, entonces, este es otro ejemplo acá de algo hecho en Colombia en un contexto internacional. Y luego uno puede escribir textos que son, lo que les decía, divulgativos. Entonces, esto es un texto escrito para prensa. Entonces hubo un mayor descubrimiento, o sea, la estrella más lejana que hemos descubierto hasta el momento usando cúmulos de galaxias como telescopios cósmicos. Y entonces aquí, pues, para el tiempo, me pidieron escribir esta nota, y entonces ya aquí cambia el tema. Entonces aquí ya digamos que la metodología para escribir una nota de prensa, pues tiene otros tips, que incluso uno podría, pues hay cursos de eso, ¿no? Y hay incluso encuentros de periodistas científicos y uno pues como científico puede, digamos, aprender esos tips. Y entonces tiene que haber una frase inicial que te conecte, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta frase, ¿no? Desde los tiempos de Galileo no tenemos una técnica observacional que nos dé una visión más profunda del cosmos que las lentes gravitacionales. Usar a los cúmulos de galaxias como telescopios cósmicos nos ha llevado al límite de lo que podemos observar con nuestros instrumentos ópticos. El título, ¿no? Aquí, digamos, todo, pues, tienes que mostrar lo que está detrás, pero con un lenguaje que una persona que no es científica pueda llegar, ¿cierto? Y comprender y poder imaginarse y poder meterse en el tema. Entonces, eso, digamos, lo escribí hace un tiempo. Entonces, es parte también de la escritura científica. ¿Sí? Y uno puede llevar, eso es un nivel que todavía yo no he alcanzado, pero me gustaría saber, pues, hacer como escritor científico, que es empezar a escribir ya libros más allá de la divulgación de la ciencia. ¿Sí? Ya es volverse escritor. Y esto lo hace Ernesto Sábato. Sábato, él físico, con su doctorado en física, argentino, luego él trabaja en Francia, y en ese momento estaba justo la posguerra, y él se da cuenta del uso que le daban a la ciencia en ese momento, pues justo después de las bombas atómicas, y él dijo como no, tuvo una crisis existencial y se retira de la labor científica, pero empieza a escribir. Ya no, digamos, claro, utiliza conceptos de ciencia, pero ya es una escritura pensada de reflexión, ¿no? Ya es algo que trasciende, ¿no? No solo escritura científica, ya trasciende el campo de la literatura universal. Entonces, es una de las frases que usa, ¿no? Decía, como así a medida que la ciencia se vuelve más abstracta y en consecuencia más lejana a los problemas, de las preocupaciones, de las palabras de la vida diaria, su utilidad aumenta en la misma proporción. Una teoría tiene tantas más aplicaciones cuanto más universal y por lo tanto cuanto más abstracta, ya que lo concreto se pierde con lo particular. Entonces, por ejemplo, si uno habla de un bracket o una función de onda o habla del efecto fotoeléctrico, mecánica cuántica y todo eso que puede sonar abstracto, es lo que está detrás de todos nuestros elementos digitales. ¿Sí? Yo estoy haciendo esta charla gracias a eso, ¿no? A todos los conceptos de mecánica cuántica que pueden ser muy abstractos, pero al final es muy cotidiano. Entonces, este es un ensayo que hace Ernesto Sábato sobre uno y el universo. Entonces, ya ahí entras tú en la escritura, como partes de un artículo científico, no puedes llegar a divulgación, a notas de prensa y luego transformas en generar escritura universal.
Eso muy pocos científicos lo han hecho. Sabato es uno de ellos. Pero bueno, volviendo a los papers, a los artículos científicos famosos. Entonces, está los 5 artículos famosos de Einstein, más uno, entonces daría 6, en los cuales yo puedo unir todo ese trabajo relevante que hizo Einstein. 5 los produjo en un mismo año, por eso se llamó el año maravilloso. Eso a muy pocas personas les ha pasado, creo que solo a Einstein. Y allí plantea un paper donde muestra las bases del efecto fotoeléctrico, otra del movimiento browniano, el de la teoría de la relatividad especial, otro que habla de la equivalencia de energía-materia, ¿cierto? La famosa ecuación E igual a mc cuadrado. Y también otro donde habla sobre la mecánica, pues sobre las bases de la teoría general de la relatividad, que es el sexto paper, digamos, que está allí, que ese gran, digamos, donde muestra la teoría de la gravedad. Entonces, los primeros 5 papers son los del 1905, y luego viene el de la teoría general de relatividad años después, donde pues muestra toda esa teoría de gravedad que es usada precisamente en la obtención de esa imagen de la sombra de horizonte de eventos del agujero negro. Entonces aquí están algunas de las citas de los nombres de esos artículos. Este es uno de esos artículos, entonces aquí está en alemán, porque en ese momento pues era la revista Analysis for Physics, y que escribió eso. Aquí se ve pues la publicación original. Aquí están, ustedes la pueden ver, ahí está en alemán. Eso es uno de esos artículos, ¿no? Entonces, solo hecho por Einstein, y de algo curioso que pasa con las publicaciones de Einstein es que no tienen tantas referencias. En este caso cita Planck. Miremos a ver qué otra referencia. Otro artículo de Planck. Vean que no tiene, en ese caso, pues las referencias se colocaban con notas al pie. Pero vean que no tiene, o sea, los artículos de Einstein tienen pocas referencias. Eso es algo que se ha discutido mucho porque, pues, eso muestra que a Einstein no le gustaba mencionar muchos nombres, ¿no? Este otro paper de Lennart. Eso hay una discusión. Hay personas, estudios sociales de la ciencia, que estudian mucho a Einstein. Por ejemplo, los artículos de Einstein, donde describe el formalismo de esa físico-matemática de la relatividad general, no los escribe con Grossman, los escribe, o sea, en revistas de matemáticas con Grossman, quien le da la matemática para desarrollarlo, pero no lo escribe en las revistas de física, ¿no? Entonces, esas son unas discusiones, todo un autor para revisar, ¿no? En la forma de escritura de Einstein, pero todos los títulos de Einstein eran muy vendedores. Es algo que tenía como particularidad los trabajos de Einstein. Obviamente eran grandes trabajos, pero prefiero que los títulos eran muy, muy vendedores. Y esto es algo que les quiero mostrar cómo ha evolucionado. Miren que este artículo tenía un solo autor, y ahora tenemos artículos hasta de 5.000, más de 5.000 autores. Este es el artículo relacionado con el descubrimiento del bosón de Higgs, de esa partícula que le da todo significado al estudio de la materia en el universo. Y ahí dice Atlas Collaboration. Entonces, cuando uno se va al paper, ustedes miran aquí el paper, entonces uno mira aquí ver PDF, y entonces ustedes tienen, aquí está, ustedes miran aquí el paper, ¿no? Atlas Collaboration, ¿no? Y aquí dicen, aquí está la búsqueda, aquí está. Entonces, observación de una nueva partícula en la búsqueda del modelo estándar, la búsqueda para el modelo estándar del bosón de Higgs con el detector Atlas en el LHC, que es Sloan Hadron Collider. Entonces ustedes miran acá, dicen, ¿no? La búsqueda de este bosón de Higgs en condiciones protón-protón con el detector Atlas en el LHC es presentada, ¿cierto? ¿Qué se hizo? Aquí los datos, cómo se hizo, y al final el resultado. Entonces dice, hay clara evidencia para la producción de un bosón neutral con masa medida de 126, más o menos 0.4 gigaelectronvoltios. Y entonces, pues, eso fue. Y cuando uno se da cuenta, aquí uno se va a Atlas Collaboration, vean todas las personas. Entonces, todas estas personas fueron las que estudié, son autores de ese paper. Y hay unas que son de origen colombiano. Creo que son como alrededor de 10
que son de origen colombiano. Y luego va la lista de instituciones. Entonces aquí uno puede ver de los países, creo, a ver, Colombia. A ver quién está de Colombia. Uno de los papers más famosos de la física. Colombia, Centro de Investigación Universidad Antonio Nariño. ¿Quién más? Por aquí, bueno. Colciencias, digamos que la parte de las personas que trabajaban en este proyecto en Colombia recibió financiación de Colciencias. Bueno, de ese paper. Pero hay otro, entonces son más de 5.000 autores, ¿no? Este es otro artículo que es ya combinando mediciones de otro de los grandes detectores del LHC, se llama CMS, entonces, que aquí aparece. Tenemos acá, digamos, el artículo, y cuando miramos la colaboración, pues Atlas Collaboration y CMS Collaboration, entonces va hacia al final, ven, aquí aparece. Entonces aquí están las colaboraciones. Colaboración de Atlas, primero va, y luego va la, ¿cierto? Todos los, y luego vienen las instituciones. Entonces son varias páginas de autores. Porque hace parte de la ciencia moderna, o sea, porque tenemos grandes aparatos, ¿no? Ya pasamos de trabajo de Einstein, de escribir una ecuación, ¿no? Una hoja de papel, digamos, a tener ya grandes aparatos que nos ayudan a medir. Entonces, eso es parte de la ciencia moderna, ¿no? Aquí están las afiliaciones: Universidad Antonio Nariño, Universidad de los Andes, dentro de las instituciones y financiado por Colciencias. Bueno, en esa época era el antiguo Colciencias. Aquí está parte de la primera sección de autores. Digamos, era el artículo que yo les comentaba de la sombra del agujero negro, para que ustedes se den cuenta de la colaboración. Entonces, ¿cuál es la colaboración del Event Horizon Telescope? ¿Dónde están? Aquí están, entonces, conclusions. Doctor List, aquí está. Eso es como los grants, entonces con los que apoyaron, o sea, todas las financiaciones que apoyaron ese artículo, porque claro, hay un poco de gente, entonces, ¿quién financió la investigación? Y al final aquí está toda la colaboración del Event Horizon Telescope. Usualmente en esas colaboraciones lo que se hace es colocar, pues, por orden del alfabeto, ¿no? El apellido. Entonces ahí. Entonces aquí está todos los institutos. Los nombres son más o menos unos 300 personas y los institutos allí. En este sí no tuvimos gente, si no estoy en Colombia, no. Pero bueno. Y pues finalmente existen herramientas de escritura colaborativa, el Overleaf, Google Docs, el ChatGPT con inteligencia artificial. Esto está siendo muy usado, pero todavía pues está en desarrollo. Y pues también la idea es evitar estas fake news, ¿no? Eso es algo que a veces sucede. Entonces, gracias por su atención. Esta es pues una invitación a que esto es gratis, el cielo es gratis, ¿no? Recuerden. Entonces va a haber un eclipse anular de sol el 14 de octubre de este año. Va a pasar por Colombia. Uno de los mejores lugares para observarlo va a ser el desierto de la Tatacoa. Entonces, para ir allí, y pues va a ser desde Estados Unidos, México, Centroamérica, desde el Caribe, va a pasar por Colombia y llega a Brasil. Entonces yo hago parte, soy el vicerepresentante de la Oficina de Divulgación de la Unión Internacional de Astronomía en Colombia. Entonces estamos organizando toda una campaña. Entonces estén muy atentos a esa oficina, se llama OAO Colombia, para que pues vamos a tener varias sorpresas. Entonces con esto pues termino la presentación y pues ya quedo acá hablando con ustedes por las preguntas. Muchísimas gracias, Camilo. Muy interesante y excelente presentación. Durante la presentación se recibieron una serie de preguntas de nuestros asistentes, los cuales vamos a proceder a leerlas. Por motivos de tiempo, vamos a darnos 15 minutos para tratar de responder al máximo las preguntas que nos han hecho. Si por casualidad no nos da el tiempo, nos pasamos de esos 15 minutos, responderemos vuelta a correo electrónico, pues con el apoyo de nuestro ponente Camilo, esas respuestas a las preguntas. Entonces le voy a dar la palabra a Melixa Gómez y a Sandra Ortegón, que nos harán esas preguntas de manera en el orden que fueron llegando al chat. Entonces les doy los micrófonos,
Melissa y Sandra para que le hagan al profesor Camilo las preguntas. Ingeniera Mónica, muchas gracias. Igualmente al doctor Camilo, una vez más agradecemos su participación y la transferencia de conocimientos en este viernes de investigación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Tenemos la siguiente pregunta, doctor, y es de Andrea Córdoba. Cuando un artículo surge de una idea, puede ser noticia de un periódico, en la elaboración del artículo se comunica lo que motivó el artículo con fecha y autor de la persona que hizo la noticia. Es una pregunta. Hay una frase que alguna vez me enseñaron desde la oficina de patentes en una universidad nacional, y era que las ideas no son patentables, ¿no? O sea, solo hasta que la logras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tú viste algo, puede ser una nota de periódico, o viste, no sé, el movimiento de un paro, no sé, amaneciste un día, ¿no? Y se te ocurre una idea, digamos, ¿no? Entonces, y luego tú dices, bueno, ¿cómo puedo desarrollar esto, no? Es decir, todo lo que uno ve alrededor te puede motivar, te puede hacer la explosión de una idea, ¿no? Y la idea es tuya porque nace en tu cabeza y luego ya tú empiezas a desarrollar eso. Entonces, ahí la pregunta es, espera un segundito acá, déjame un segundito. Listo, entonces la respuesta sería, si yo veo, bueno, si yo veo ahí, es si tú, por ejemplo, usas cierta información, o sea, en cualquier tipo de documento, o sea, tú ves, digamos, una información de unos datos, por ejemplo, que se muestran en una nota de prensa, por ejemplo, y tú la vas a usar dentro de tu documento, o por ejemplo, hay una frase en esa nota de periodismo, o sea, hay una frase, nota de prensa, hay una frase que te llamó mucho la atención, tú la puedes poner en el documento, la pones en comillas, ¿no? Que te originó esa idea. Uno podría colocar eso, uno podría decir como, sí, una frase icónica, ¿no? Algo que te llamó la atención, entonces uno dice, oh, explorando estas ideas de este profesor, o bueno, uno puede, digamos, usarlo. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? O sea, esa información. Pero ya la idea que a uno le nace, sí, pues esa idea nace de ti, no tiene muchos referentes, pero ya cuando tú usas, por ejemplo, si hay una metodología o se escribe, pues tú debes referenciarlo, ¿no? Pero es más sobre lo que está escrito, ¿no? Si te surge una idea, digamos, pues alrededor de eso, pues tú puedes decir, puedes poner una nota al pie, ¿no? Que quizá en ese día de investigación, pues hay unos referentes, incluso en el marco teórico que tú hagas, eso podría servir, digamos, si esa idea fue detonada por cierta información, en la introducción tú puedes poner parte de esa información, ¿no? Creo que podría ser lo más ético en ese caso. Que al final el tema, pues, de referenciar es, pues, un tema ético, ¿sí? Un tema de reconocimiento de las otras personas que construyen la comunidad. Listo, doctor Camilo, muchas gracias. Adriana Marcela nos hace la siguiente pregunta. Desde Colombia son muy escasos los artículos científicos. Caso de Andrea Posada, que es magnífica y referente por sus experiencias, pero también ha tenido que ser fuera del país. ¿Cuáles son los factores que hacen falta y cómo se pueden fortalecer? Sí, hay varios factores. Yo, digamos, primero fomentar la cultura de escritura científica. Es algo fundamental. Mucha, o sea, es decir, la formación técnica, digamos, la formación profesional en Colombia, incluso a nivel de posgrado, maestrías, es muy buena. ¿Sí? Por eso muchos de los que vamos a hacer doctorado afuera y pues, hacemos bien la tarea o todos los desarrollos que hacemos acá. Lo que sí falta y lo que sí se nota, si hay evidencia, es pues esa cultura de escritura científica. ¿Sí? No es usual que, por ejemplo, al final de una materia se fomente escribir sí, un artículo científico, ¿no? Relacionado pues con lo que se trabaja la temática de esa materia, por ejemplo, en esa carrera. Incluso desde pequeños, ¿sí? O sea, que nosotros
no nos fomentan mucho eso, ¿no? Escribir, a pesar de que tenemos un premio Nobel de Literatura, pero sí creo que debe haber mayor fuerza, ¿cierto?, en eso, en que escribamos más, una comunicación escrita más fuerte que la comunicación oral, ¿no? Segundo, hay temas de financiación, hace falta, porque también está ligado con la producción de conocimiento. O sea, tenemos generación de conocimiento, pero si la financiación es baja, pues vamos a tener menor cantidad, ¿cierto?, de información nueva y por ende, pues no podemos escribir nada al respecto. Entonces hay una correlación directa entre la financiación para hacer investigación y el número de artículos científicos. Eso se nota también y eso se muestra en indicadores pues de lo que se muestra con China, con Estados Unidos, el rol en el que estamos nosotros, la producción, digamos, actual del país de artículos científicos. Y estás pues, ligado a la baja financiación. Si ustedes miran el presupuesto del Ministerio de Ciencia, desde este año llegó a 400.000 millones de pesos. O sea, eso es menos de 100 millones de dólares. ¿Sí? Que es un presupuesto que incluso grupos, o sea, un profesor de Harvard puede llegar a tener ese presupuesto, ¿sí? Y lo tenía ese presupuesto para todo el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación del país, ¿no? O sea, desde lo público. Entonces, es muy fuerte eso, ¿sí? Hay un tema de financiación, es que el gobierno, o sea, nacional, o sea, diga, es que esto es importante, ¿no? Y debemos dar por lo menos, o sea, llegar a 1% del PIB, ¿sí? O sea, para producción científica como los de otros países y bueno, generar más financiación del sector privado. Es fundamental tener más dinero porque el artículo científico es un indicador de esa producción, de esa generación de conocimiento. Entonces, pues está relacionado. Queremos tener más publicaciones a nivel internacional, pues debemos entrar también en colaboraciones internacionales, eso también tiene un costo. Y lo otro es usar los datos disponibles. Yo les decía ahorita que estamos en la era de la ciencia de datos y hay muchos datos tomados por grandes colaboraciones que ya quedan públicos y entonces pues están allí. ¿Sí? Por ejemplo, ese artículo que escribimos para estudiar Plutón, esos datos estaban libres. Y nosotros lo que hicimos fue el análisis y eso fue parte de lo nuevo de allí, ¿sí? Parte que ellos no habían hecho y al final nos dimos cuenta que había como un hueco allí de conocimiento. Entonces, también usar eso. Poder escribir, toca entrenarse a escribir muy bien inglés, digamos, muchas de esas publicaciones en inglés, entonces hay que también motivar la escritura de textos científicos en inglés. Lo otro es leer mucho, creo que es importante también, pues entender bien ese contexto en el que estamos. Ir a congresos científicos también, porque en esos congresos científicos también donde nos enteramos de qué está pasando, ¿no? Hay muchos trabajos que se muestran en los congresos que están siendo publicados recientemente o van a ser publicados. Entonces es muy bueno porque uno se va dando cuenta de lo que uno está haciendo, qué tan relevante es. Pero sí hay problemas en los que nos enfrentamos, lo que les decía, el sesgo de nacionalidad. Un poco, pues le pedía un paper que hablaba de la escena en cuanto a las geociencias, artículos publicados en geociencias por africanos y eran menos del 20%, ¿sí? En revistas indexadas y muchos de ellos sobre estudios de África, o sea, que me parecía complejo, ¿sí? O sea, eran estudios sobre África, pero el 20% de autores africanos, entonces me decía como, ¿sí? Entonces son sesgos también de nacionalidad, en algunas revistas, pues, lastimosamente, pues ellos todavía no ven que tenemos una comunidad estructurada, entonces dudan mucho, ¿no? Y pasa mucho que tenemos, usualmente desde Colombia, cuando enviamos los artículos, tenemos posiciones de los referees un poco más estrictas, ¿no? Como que hay temas de credibilidad, ¿no? Eso no debería pasar, porque se supone que todos somos iguales, pero bueno, eso ha pasado a lo largo de la historia de la ciencia. Pero se ha ido poco a poco avanzando en eso, además las colaboraciones ayudan mucho porque al final pues, se va empezando a romper ese sesgo, porque no solamente una publicación hecha solo en Colombia, sino es una publicación internacional de diferentes autores de diferentes países. Entonces creo que para mejorar nuestro tema, buscar más financiación, tener clara las técnicas de escritura, ¿no? Sobre todo en inglés, y estar más en colaboraciones internacionales. Doctor Camilo, tenemos la siguiente pregunta también.
y es, ¿existe una norma técnica internacional para escribir artículos científicos? ¿En Colombia también se aplican? Pues cada revista, digamos, tiene sus formatos, ¿no? Es decir, la revista, digamos, ponen como el formato, pero es más como tú, cómo debes colocar la información. Y digamos que se llega a un consenso de lo que debe haber en cada uno, pues, de esos ítems, ¿no? O sea, lo que es un astra, lo que es una introducción, lo que es materiales y métodos, o sea, digamos, en algunos casos alguna revista lo colocan, ¿no? Dicen como, no, aquí es colocar esto, es colocar, pero es algo que en la escuela misma se enseña, ¿no? Yo lo llamo un tema de las buenas maneras de la investigación científica. ¿Sí? Es algo que tú en el desarrollo científico pues vas aprendiendo. Es similar a como cuando haces un arroz, ¿no? O hacer cualquier comida, ¿no? Pues hay, es decir, cuando tú haces una pasta, digamos, ¿no? Entonces hay una serie de protocolos que tú debes hacer allí, ¿no? Puede que la hagas de otra manera, pero no va a quedar bien, ¿sí? O sea, entonces uno poco a poco se va dando cuenta de eso en la labor, porque también tiene que ver con la revisión de pares y esto es, pues, hay una escuela, ¿no? Usualmente uno produce sus primeros artículos, pues digamos que el plazo máximo es para hacerlo en el doctorado, digamos. Uno puede hacerlo desde pregrado, digamos, si quiere, maestrías, pero el doctorado es como ese plazo máximo, digamos, para crear el primer artículo, pero en todos esos procesos se supone pues que está la guía de pues, un profesor allí, ¿no? Alguien que está pendiente de ese proceso y es algo que se ha ido transmitiendo año tras año y ha ido pues mutando ligeramente. Por ejemplo, esa sección nueva que apareció acerca de cuál es la contribución de cada autor, ¿no? Entonces son secciones que van apareciendo, temas de ética, bueno, de todo. Incluso hay artículos que están empezando a hablar también del tema de género, o sea, pero eso ya cada revista lo pone. Pero la estructura que les mostré es la estructura pues, global, usual, que uno encuentra en los artículos, ¿no? Sí, sí, sobre todo es eso. Mm, sí. Bueno, doctor Camilo, muchas gracias. Vamos a hacer la última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces, la señora Lina Amparo Arango nos dice, hola, buena tarde, Camilo. Cuando considere pertinente, nos comenta qué opinión le merece el chat GPT. Escuché que quien lo usa prácticamente escribe un ensayo. No sé nada del tema. Sí, esa es una discusión actual, porque pues creo que nace los procesadores eh, neurolingüísticos, ¿no? Es decir, tiene una herramienta de inteligencia artificial que ayuda a conectar mucha información, ¿sí? Digamos que podría ayudar, por ejemplo, en el caso de mejorar esa reacción en inglés, digamos. Podría, digamos, tú escribes, lo escribes y después puedes decir, bueno, tienes esa conversación. Por eso yo lo colocaba allí como herramienta de colaboración con la inteligencia artificial. El problema es que todavía pues, está en sus primeros pasos. Entonces, pues, eh, si solo dependes de la herramienta, pues puedes tener errores. Incluso, pues, personalmente la he chequeado en algunos casos y pues no, depende mucho del contexto, hay errores de contexto. Ayer estaba en una charla sobre inteligencia artificial y entonces allí una de las speakers hablaba de un ejemplo que como que ha puesto sobre Juliana que mala eres, ¿no? Y entonces le puso el chat GTP que quién era la canción. Y entonces primero él dijo como, no, es que yo no puedo decir eso porque yo no puedo escribir malas cosas, ¿no? O sea, como hablar mal de alguien, ¿sí? Y luego ella le dijo, no, es una canción. Y entonces le puso que la canción era de Carlos Vives. Entonces, es decir, hay fallos de la red. Yo hace poco puse como un listado, dije, oye, ponme la lista de 20 astrónomos o 20 físicos del país. Y no, pues no le pegó, sí, pegó un 2%. Entonces, hay que chequear como todo, o sea, es una herramienta, pero tú debes estar seguro, para eso se llama la calibración, tienes que calibrar esa herramienta y saber darte cuenta para qué te sirve y qué no. Entonces, sí, tú puedes generar una unión de palabras, frases, y generas lo que sería la estructura de artículo científico, pero cuando lo lees no te está mostrando nada de generación de nuevo conocimiento.
¿sí? O sea, cuando lo lees dices, no, pero aquí ¿qué se hizo? Nada, ¿sí? O sea, puede tener la estructura de artículo científico, pero al final cuando va a haber un par que lo lea, pues se da cuenta que pues no tiene, sí, no tiene sentido al final, ¿no? O sea, pero yo creo que por secciones, sobre todo el tema de la redacción, pues para no nativos en inglés, pues digamos que puede ser una buena herramienta, ¿cierto? Chequear un poco cómo se está redactando en inglés. Sí, quizá un reporte o bueno, creo que funciona mucho mejor que la herramienta de Google de Translate, ¿no? Pero sí es muy importante siempre calibrar la herramienta, ¿sí? Entonces ustedes la calibran y dicen, ¿para qué cosas puede pronto ser buena, que no? Por ahí estuve también revisando un divulgador, se llama Naucas, y le hizo el test de programación al chat GPT y de unas clases que le enseña, bueno, de programación, y a pesar de que comenta el código, se dio cuenta de que no, o sea, te escribe bien bonito el código, entre comillas, pero cuando ya lo que genera el código de programación no es correcto. Entonces, como que tuvo que trabajarle mucho para que pudiera darle un código correcto. Entonces, ahí es donde, pues, estas herramientas siguen dependiendo de nosotros, ¿no? No sé si en algún momento ya van a ser más independientes, ¿no? Entonces, mi consejo allí es tener, pues, mucho cuidado, ¿no? O sea, calibrar la herramienta antes de usarla. Bueno, Camilo, muchas gracias. Bueno, reiteramos para el cierre registrar la asistencia que la hemos enviado en varias ocasiones, porque para el instituto es de suma importancia conocer quiénes nos acompañan en esos espacios de investigación. Entonces les agradecemos diligenciarla. Quedará abierta una horita más la asistencia por si alguien desea, pues la diligencia. Las demás preguntas, que quedaron alrededor de 8 preguntas pendientes de respuesta, pues miraremos si Camilo a través de ese mismo chat y tienen disponibilidad se pueden responder o a través del instituto en compañía del profesor Camilo les daremos respuesta a cada una de ellas. Gracias y mil gracias a nuestro ponente, el doctor Camilo, y gracias a todos por unirse a esta actividad de nuestro viernes de investigación sobre la escritura de textos científicos, mitos y realidades. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho de la presentación del doctor Camilo, quien agradecemos por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Realmente apreciamos muchísimo su tiempo y su esfuerzo de dedicarnos más de 1 hora y media al instituto y a todos los investigadores y participantes de todas las instituciones que nos han acompañado el día de hoy. Queremos recordarles que si tienen, pues obviamente más preguntas para hacernos, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Pueden hacerlo a través de ese mismo chat que queda abierto o enviarnos un correo electrónico a eventoscientificos.igap.gov.co. Enseguida lo vamos a compartir. Una vez voy a aprovechar y lo comparto para quien desee escribirnos y les responderemos todas esas preguntas. También queremos anunciarles que pueden ver esta grabación completa de esta sesión y las anteriores sesiones de viernes de investigación en nuestro canal de YouTube, @igap.colombia. En nuestras redes sociales estaremos publicando el link de la grabación, así que no olviden seguirnos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Esperamos verles en los próximos viernes de investigación que se realizan cada 2 semanas. Pues como ya se nos viene Semana Santa, una semana como receso, entonces nuestro próximo viernes de investigación será el 22 de abril. Por redes sociales y por los correos internos les estaremos contando cuál es nuestro próximo espacio. No siendo más, nuevamente agradecimientos y esperamos verlos pronto. Feliz tarde, hasta luego. Chao, chao.